Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a crear preguntas para evaluaciones prácticas, útiles tal vez para las materias de cálculo, física u otra. En ese sentido, nos ubicamos en nuestra aula virtual y luego voy a hacer un clic en la ruedita dentada. A continuación, selecciono la opción Aún más y me voy a ubicar en el banco de preguntas, específicamente en la sección de categorías. Luego voy a seleccionar la categoría de prueba práctica y voy a comenzar a crear las preguntas. Cuando estamos realizando evaluaciones prácticas, es recomendable utilizar las preguntas de tipo ensayo. Entonces, hacemos un clic en crear una nueva pregunta y voy a seleccionar la pregunta de tipo ensayo. Luego, agregar. A continuación, voy a colocar el nombre a la pregunta. En este caso, como es la misma unidad 1, guión medio, y como es prueba práctica, puedo colocar tal vez 2 veces P, prueba práctica, y la pregunta 1. Y luego voy a colocar el enunciado de la pregunta, ¿sí? En este caso, como es una pregunta práctica, puede ser que directamente se escribe la pregunta, supongamos calcular si A es igual a 3 y B es igual a menos 5, ¿sí? Puede ser, ¿no? Es un ejemplo. O también se puede subir una imagen. Voy a presionar Enter y voy a colocar en este caso esta pregunta, ¿sí? Tengo aquí el archivo que corresponde a una imagen y que dentro de esta se tiene la pregunta. Entonces voy a arrastrar simplemente ese archivo, que repito, es una imagen. Y bueno, fíjense que tal vez se está mostrándola muy grande la imagen. Voy a hacer doble clic sobre la imagen para que el tamaño no sea muy grande. Voy a colocarlo de 800. Tamaño automático y listo, ¿sí? Fíjense que en este caso me estaría mostrando esta imagen donde está la orden para desarrollar una integral. Y esta simplemente se la ha escrito en una hoja y se ha sacado una fotografía. Y esa fotografía que corresponde a esa pregunta es lo que se está colocando. Guardar imagen. Y fíjense, lo puedo tener entonces de esta manera, ¿sí? Entonces, como estoy subiendo ya la imagen, bueno, y esto era un simple ejemplo, puedo borrar, calcular la siguiente integral. Sí, entonces nosotros tenemos la opción o de escribir la operación o de subir una imagen que contiene la operación a resolver. Muy bien, una vez ya habiéndose creado el enunciado de la pregunta, voy bajando hacia abajo y lo que debo hacer es lo siguiente. En esta opción, puede ser que esté ya desplegada esta opción, como también no. Sí, puede ser que se encuentre de esta forma. Entonces voy a hacer un clic en opciones de respuesta y en el formato de la respuesta, fíjense que existen distintos formatos. En este caso lo voy a dejar en este, tal cual está seleccionado por defecto, editor HTML. En cuanto a la opción donde se requiere texto, está seleccionada requerir al estudiante que introduzca un texto. Esto de manera obligatoria. Pero recordemos de que como este es un ejercicio que se va a resolver, entonces eso no se va a poder colocar en forma textual. Por lo tanto, vamos a colocar que sea opcional.
opcional para que tal vez el estudiante pueda colocar directamente una respuesta, un valor específico, ¿sí? Entonces es por eso que seleccionamos como un texto opcional. Y si el estudiante quiere escribir algo, entonces máximo como 15 líneas. Ahora, permitir archivos adjuntos. En este caso está por defecto no, pero como el estudiante va a resolver este ejercicio, entonces nosotros debemos permitir que el estudiante adjunte algunos archivos. En este caso, puede sacar una foto a la resolución de ese ejercicio y si es que es un ejercicio bastante largo, entonces ese resultado puede estar formado por 2 o 3 fotografías, ¿no? Entonces podemos tal vez colocar como máximo 3 archivos, ¿sí? O si es un ejercicio bastante corto, podemos colocar 1, ¿sí? Entonces, eso dependerá del tamaño o la complejidad del ejercicio. Para efecto de ejemplo, simplemente estoy colocando 3, ¿sí? Por si acaso también se puede colocar más y tendría que escoger la opción sin límite, ¿sí? Pero repito, a efecto de ejemplo estoy colocando 3. Ahora, archivos adjuntos requeridos. Los archivos adjuntos son opcionales. Entonces también ahí lo voy a dejar. Bueno, porque puede ser que el estudiante estuvo resolviendo el ejercicio, pero no lo terminó y tampoco lo subió. ¿Sí? Y entonces con esto estaríamos prácticamente indicando que estos son simplemente estos archivos opcionales. El tipo de archivo nosotros podemos especificar de que sean simplemente imágenes o algún otro tipo de archivo. Vamos a hacer un clic en elegir y nos va a mostrar los distintos tipos de archivos, ¿sí? Repito, podemos especificar de que sean imágenes, ¿sí? BMP, GIF o cualquier otro, o JPG, ¿no es cierto? Pero vamos a dejarlo así de tal manera que estaríamos dando la opción para que suba cualquier tipo de archivo. Y no tendríamos más nada que configurar. A continuación le damos guardar cambios. Y bueno, ya está esa pregunta. Ahora vamos a hacer la edición para hacer luego la vista previa. Voy a maximizar un poquito la pantalla. Y bueno, fíjense que es de esa manera como le va a mostrar al estudiante, ¿sí? Calcular la siguiente integral, y ahí está la pregunta y el estudiante tendrá que resolver esa pregunta. Puede colocar un texto, ¿sí? Es decir, directamente el resultado de la integral es 2 puntos y ahí puede escribir, ¿sí? O también en este caso, lo más aconsejable para el estudiante sería pues que coloque las fotografías que corresponden a la resolución de ese ejercicio, ¿sí? Entonces, si va a colocar directamente las fotografías, este texto, como es opcional, no coloca nada, ¿sí? Borramos y a continuación, en este sector, este recuadro, el estudiante tendrá que colocar, repito, las fotografías que corresponden a la resolución del ejercicio. Y lo más fácil para el estudiante es colocarlas desde el celular a esas respuestas, ¿sí? De todas maneras, primeramente vamos a hacer la inserción de esos archivos que contienen la respuesta desde la computadora, ¿sí? Entonces, si el estudiante lo quiere hacer desde la computadora, simplemente agarra el archivo y arrastra, ¿sí? Pero como les decía, generalmente el estudiante sacará fotos con el celular y bueno, pues tendrá que subir a ese archivo y no podrá hacer ese proceso de arrastrar el archivo, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacerlo de otra manera
Voy a borrar este archivo primeramente. Borrar, ok. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es colocar la respuesta, que van a ser fotografías de la resolución de este ejercicio. Y voy a hacerlo a través de este icono en forma de hojita. ¿Sí? Ahí dice agregar. Hago un clic en agregar, seleccionar archivo. Y como el estudiante está haciéndolo desde el celular, entonces él tendrá que buscar en qué lugar se encuentran las fotografías de la resolución del ejercicio. ¿Sí? En este caso, como estoy trabajando en la computadora, me está mostrando las carpetas, ¿no es cierto? O el contenido que tengo en la computadora. Y voy a seleccionar a efectos de ejemplo justamente la carpeta donde se tiene la resolución del ejercicio. Entonces voy a seleccionar esta carpeta y la solución está en estos 3 archivos que contienen las 3 imágenes. ¿Sí? Supongamos. Entonces, foto 1, abrir, subir este archivo. Ahí está la primera parte de la resolución del ejercicio. Otra vez hago un clic en la hojita para agregar otro archivo, seleccionar archivo, foto 2, abrir, subir este archivo. Y voy a seleccionar la tercera foto, abrir, subir este archivo. Y bueno, fíjense que ya se han subido los 3 archivos que corresponden a las 3 fotos de la resolución del ejercicio. ¿Sí? Supongamos, esto es solamente un ejemplo. Puede ser que el ejercicio o la resolución del ejercicio solamente sea de una plana. ¿Sí? De todas maneras, fíjense que como estamos trabajando con una cierta cantidad de archivos, el estudiante debe tomar en cuenta de que el tamaño máximo de archivo es de 502 megas y el número máximo de archivos que puede subir es 3. No necesariamente 3, pero tiene esa posibilidad. Y aunque él quisiera subir más imágenes o fotografías de la resolución del ejercicio, no va a poder. Fíjense que aquí ya no me da la opción para subir más archivos. Lo que sí puede hacer es borrar tal vez algunas de las fotos porque tal vez está de más, ¿no es cierto? Borra directamente y ahí todavía le estará dando más opciones para subir otras fotografías. ¿Sí? Como simplemente es un ejemplo, entonces se está colocando las respuestas de esta pregunta. Y a continuación, enviar y terminar. Bueno, aquí voy a presionar salir. Y fíjense que de esta manera estaría la respuesta del estudiante. Cerrar vista previa. Voy a crear otra pregunta. También la voy a crear de tipo ensayo. Nombre de la pregunta U1 PP2. U1 PP2. En cuanto al enunciado, el enunciado para este caso va a ser el siguiente. Convertir el número 217 de base 10 a base 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí solamente se está colocando una orden tipo texto. No se va a subir una imagen. A continuación, voy a mantener en cuanto a las opciones de respuesta, editor HTML, requerir texto. Aquí está seleccionado por defecto de que se requiere que el estudiante introduzca un texto, pero esto aquí vamos a cambiarlo. El texto es opcional.
el máximo de líneas 15 y sí, en este caso voy a permitir también que suba archivos, ¿sí? Estos archivos de preferencia, repito, que sean imágenes, ¿sí? O fotografías de la resolución del ejercicio. Y vamos a dejar por defecto de que los archivos adjuntos son opcionales. El tipo lo vamos a dejar así como se encuentra por defecto, aceptando cualquier tipo de archivo, aunque repito, se le va a recomendar al estudiante que suba fotografías de la resolución del ejercicio. Sí, es lo más sencillo. Además de que como el estudiante no va a tener tal vez mucho tiempo para desarrollar el ejercicio o la prueba, entonces lo más aconsejable es simplemente que suba fotos, ¿sí? A continuación, guardar cambios. Y luego, fíjense que ya tendría mis dos preguntas. Voy a hacer un clic en editar la pregunta 2 y voy a seleccionar vista previa. Entonces, fíjense que para esta pregunta le va a mostrar al estudiante directamente convertir el número 217 de base 10 a base 2, ¿sí? Entonces, aquí el estudiante puede escribir algo como también no. Y en este sector, ahí tiene que adjuntar la respuesta, ¿sí? Entonces, voy a hacer un clic sobre este icono de la hojita para agregar archivos, seleccionar archivos y repito, lo que va a hacer ahí el estudiante es buscar desde alguna carpeta que haya creado en el celular o directamente desde lo que es la galería para buscar las fotografías que corresponden a la resolución del problema. Y bueno, en este caso tengo como ejemplo esta imagen, abrir y subir este archivo. Y solamente va a subir uno en este caso, ¿sí? Considerando sí de que ya se ha programado para que suba máximo 3 archivos, pero como el ejercicio ha sido resuelto en una página, entonces no necesita subir más. Y luego enviar y terminar. Esa sería, ¿no es cierto?, la forma en la cual le visualizaría al estudiante. Y luego cerrar vista previa, ¿sí? Entonces, esta sería la otra forma en la cual estaríamos realizando las preguntas de evaluación práctica, utilizando el tipo de pregunta ensayo. Ahora, estas preguntas no solamente las puedo utilizar para la parte práctica, también lo puedo utilizar para preguntas teóricas, pero que el estudiante debe escribir algo, ¿sí? En ese caso me voy a ubicar en otra categoría para no mezclar lo que ya estamos haciendo y voy a utilizar la categoría de la unidad 2 donde dice prueba teórica. Para efecto de ejemplo ya he creado otras preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso. Voy a crear ahora otra pregunta, en este caso de ensayo, agregar. Voy a colocar unidad 2, pregunta 3. Y voy a escribir lo siguiente. Defina sistemas de información. Entonces, esta pregunta es para que el estudiante la desarrolle, ¿sí? En ese sentido, voy a configurar donde dice opciones de respuesta, ¿sí? Puede ser que no esté desplegado, como también que sí. En formato de respuesta puedo dejarlo en editor HTML, requiere texto, sí, requiere al estudiante que introduzca texto, máximo de 15 líneas, permitir archivos adjuntos, en este caso no. No voy a permitir que el estudiante adjunte archivo porque simplemente va a escribir textualmente la definición de sistemas de información, ¿sí?
es algo teórico. Y luego, en cuanto a lo que son los tipos de archivos, bueno, como no está habilitado para que suba archivos, no necesitamos tampoco escoger qué tipo. Y luego guardar cambios. Y bueno, lo que hacemos ahora a continuación es hacer la vista previa de esa pregunta tipo ensayo. Entonces hacemos un clic en editar y seleccionamos vista previa. No nos olvidemos que esta pregunta nos ha de permitir desarrollar o escribir definiciones o conceptos que se hayan solicitado en la pregunta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, se está pidiendo la definición de lo que son sistemas de información. Y bueno, el estudiante lo que podrá hacer en este recuadro es simplemente escribir, ¿cierto?, lo que considera que es la respuesta correcta de esa pregunta, ¿sí? No puede adjuntar archivos. Fíjense que cuando hacemos aquí un clic, no me permite seleccionar desde ninguna opción un archivo. Y una vez que ha escrito, simplemente tendrá que seleccionar, enviar y terminar, ¿sí? Bueno, entonces voy a cerrar vista previa. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que hemos hecho en esta práctica? Vuelvo a categorías y fíjense que lo que hemos hecho es colocar preguntas tipo ensayo en pruebas prácticas, de tal manera que si son materias de cálculo, física, química, se le pueda hacer la pregunta correspondiente del ejercicio al estudiante y éste pueda subir a través de fotos o imágenes la respuesta a ese ejercicio, ¿sí? Esas fotos podrán ser sacadas con el celular y adjuntarlas a la respuesta de esas preguntas prácticas. También hemos utilizado el mismo tipo de preguntas ensayo, pero en pruebas teóricas. Esto con la finalidad de que el estudiante tenga que desarrollar esa pregunta, ¿sí? Es decir, tal vez dar una definición o concepto de algo que se está pidiendo. Y bueno, con eso estamos terminando la práctica del día de hoy.